tenemos que andarnos rápido porque somos muchos los panelistas y hay mucho que decir, aunque la física es nueva, como dijo Melvin, pero hay muchas cosas que decir. Yo he titulado mi parte como una pincelada, y yo creo que aquí todo el mundo lo que va a hacer es eso, una pincelada, una visión panorámica de la historia de la física en la República Dominicana. Ahí está. Para lo que nos proponemos esta noche, yo voy a tratar de dividir el eje del tiempo de la física en dos partes. En una parte que le hemos llamado prehistoria, pero que realmente son los preámbulos de la física, y otra parte que la vamos a iniciar en el 1966, cuando se creó la Facultad de Ciencias y naturalmente el Departamento de Física. Vale. Ya eso lo dije. A ver, vamos a arrancar. Ok, y arrancamos desde la fundación de la República, no vamos a hablar de la colonia. Ok, vamos a arrancar desde la República. Y miren, realmente aquí eso de física ni se mencionaba en los planes de estudios, ni en la universidad, ni en las otras escuelas, que eran muy pocas. Hay que saber que aquí en el país había muy pocas escuelas en la época colonial y aún a principios de la República. O sea, nada podemos afirmar que en la colonia prácticamente no se impartían clases de física, y mucho menos en las escuelas primarias y secundarias o educación media. Realmente fue en el año 1852 la primera vez que se incluyó el tema de física en la educación media en la República Dominicana, aunque antes, desde 1847, se hablaba de física, pero era en una clase de matemática. Entonces la física era un tema dentro de la clase de matemática a nivel superior. Eso era lo que había, y las informaciones que yo le voy a ofrecer sobre todo ese periodo que se le ha llamado prehistoria está sacada de 3 libros fundamentalmente. El próximo. Primero, un libro que se publicó en el 1955 en la colección Trujillo, que son unos 20 tomos sobre la era de Trujillo, y hay uno que está dedicado a la Universidad de Santo Domingo, que todos ustedes debían buscarlo por ahí en la biblioteca, debe haber uno, por lo menos. Y ese libro me sirvió para sacar algunas informaciones. Además, un libro que se llama Apuntes para la Historia de la Medicina en la isla de Santo Domingo, que publicó el doctor Moscoso Cuello en el 1978. Se publicó ese año de 1978, y también en una historia de la educación que escribió el profesor Ramón Morrison, que fue funcionario con nosotros aquí en la Facultad de Ciencias y fue profesor aquí también, sobre la historia de la educación. Y la primera vez, como les dije, fue en el 1852, cuando se oficializó en el país la educación media. Adelante. Pero mucho cuidado, esa asignatura no era una asignatura independiente, sino que era parte de una asignatura de ciencias filosóficas. Y eso es muy importante que lo tomemos en cuenta, porque aquí, a finales del siglo pasado y a principios del siglo antes pasado y del 20, se produjeron algunos trabajos que tienen vinculación con la física, y aquí los vamos a mencionar algunos. Y ustedes verán que tienen un sesgo filosófico, o sea que no se está estudiando la física como tal, sino la física desde el punto de vista filosófico. A nivel de educación superior, entre las diversas cátedras que había una de ciencias físicas, y para eso, ya a nivel superior, ¿verdad? Ya no a nivel de educación media, y para eso se utilizaba un texto de física que fue publicado en el 1830 en Madrid, una traducción al español de
del profesor François Sulpice Vendan, y la traducción la hizo Nicolás Arias. Ese libro se publicó en Madrid en español en el 1830, y esas clases se daban en el Instituto Profesional, que fue una institución de educación superior que hubo aquí en un periodo en que la universidad no estaba funcionando con el nombre de Universidad de Santo Domingo, sino el Instituto Profesional. Les quiero mostrar el Tratado de Física, que fue el primero que se utilizó en este país para estudiar física. Muchos años antes de Rennie Holiday, muchos años antes de Tipler y de todos los textos que hemos utilizado aquí. Ahí está el año en que se editó, en el 1830 en Madrid. Adelante. En Puerto Rico y Santo Domingo siempre han habido muchas vinculaciones. Los héroes y los patriotas se van de aquí para allá y de allá para acá. Y en los 1870 vino de Puerto Rico el señor Román Valdoriotti de Castro. Los que han ido mucho a San Juan saben que allá hay una calle famosa que se llama la Valdoriotti de Castro. Pues ese señor estuvo aquí y como casi todos los exilados, que son gente de pensamiento, él ejerció la docencia en el país, y él era amante de las ciencias, y él influyó de alguna manera en algunos jóvenes con respecto al estudio de la ciencia en general, sino de la física en particular. Ese es un retrato que yo no sé por qué cuando lo vi se me pareció a Moisés. Algo se me pareció a Moisés, ese hombre. Y en el 1882 se produjo una reforma de los planes de estudio en el Instituto Profesional, que era la universidad de esa época, y se estableció un curso de física en la cátedra de medicina, y ese curso se llamaba Física General y Médica, General y Médica. Y en la carrera de agrimensura, que también existía en esa época, también se daba un curso de física en agrimensura. En el Instituto Profesional había una facultad de matemáticas que se creó en la época en que fue reestructurado el instituto. Ese instituto había sido formado en el 1866, y en el 1882 entró de presidente el arzobispo Meriño, que no era arzobispo, era el padre Meriño, y él hizo una reestructuración en el instituto y apareció entonces esa cátedra de matemáticas. En el 1884 se crearon las escuelas normales, ya con la presencia aquí del insigne Eugenio María de Hostos, y también se colocó una asignatura llamada Nociones Fundamentales de Física y Química. Y en el 99 del siglo XIX se decretó una ley, una nueva ley de educación general de estudios. En el Instituto Profesional se siguió impartiendo la física médica, que así se le llamaba, no era una carrera sino una asignatura, y en la recién fundada Facultad de Farmacia, que se creó también en el Instituto Profesional, se impartía una física general aplicada a la farmacia. Es importante que tomen eso en cuenta, porque luego ustedes verán que cuando se creó el departamento de física vinieron gente de farmacia, gente de medicina, gente de ingeniería, y es que ellos tenían sus propios profesores de física. Lo más novedoso de todo eso fue que en la Facultad de Matemáticas se impartían los siguientes cursos: un curso de física superior, un curso de cinemática y estática, uno de física superior, dinámica del punto material y los sistemas, y física superior 3. O sea que ya estamos avanzando, ¿verdad? El Instituto Profesional tuvo varios años cerrado, y fue en el 1914 cuando se reabrió la universidad, y esta vez se abrió en el gobierno del doctor Báez con el nombre de Universidad de Santo Domingo. A partir de ahí volvió a llamarse Universidad de Santo Domingo, que no es más que la continuación de la Pontificia y Real, que es como se llama esta institución, Universidad Santo Tomás de Aquino, que había sido fundada, como todos sabemos,
en el 1538 por el Papa Pablo II. Pero ahora esta universidad ya no era vinculada con el clero, con la iglesia. Ahora es una universidad laica a partir de 1914. Y esta etapa la universidad abrió con 5 facultades: la Facultad de Farmacia y Ciencia Química, entre otras, ¿verdad? La de Medicina y Ciencias Naturales, y la de Ciencias Físicas y Matemáticas. Esa era una facultad de las 5 con que abrió la universidad en el 1914. Estamos ya en el siglo XX. En todas estas facultades se impartían cursos de física, pero, como dije, con sus propios profesores. Entonces, en el 1818, no, en el 1900, ahí hay un error que es mío, nadie más tiene culpa de eso. En el 1918, ustedes saben que en el 1916 y hasta el 24 el gobierno de los Estados Unidos intervino nuestra nación. Bueno, pues en el 18 el gobierno estableció una nueva ley de educación y en ella incluyó estudios universitarios y llamó la atención de este humilde servidor que había una licenciatura en Ciencias Físicas y Matemáticas. Adelante y valor. Resulta que en el 1937 aparece un graduado de esa carrera de física y matemática. Y yo entiendo que ese graduado fue el doctor Andrés Avelino García. Tengo que averiguar más, pero estoy casi seguro que fue Andrés Avelino García, porque él en muchas ocasiones era presentado como licenciado en física y matemática. Hasta ahora desconocemos las asignaturas que se cursaban en esa licenciatura. Eso no lo tenemos todavía, pero nosotros estamos indagando. Y es posible que en una próxima vez podamos decir: este señor se graduó de licenciado en física cursando tales y tales y tales materias. Así que eso queda pendiente todavía. Digno de mencionar en este recorrido breve es que en las primeras décadas del siglo XX el pequeño mundo intelectual dominicano vio publicar 2 obras que dejaron perplejos a mucha gente y que todavía hay gente perpleja con eso. El primero, el doctor Arístides, eran 2, pero realmente junto con José Canario y Luis Mera se graduaron otros, por la razón de que a veces comenzaban en un semestre pero no se graduaban en el que tenían que graduarse, se juntaban 2 o 3. Entonces parece que con él se graduaron 7 personas, pero no eran del mismo grupo. Detrás de nosotros solamente habían 2, que eran José Canario y Luis Mera. De todos los grupos que se iban graduando salían, ¿verdad?, algunos a cursar maestrías en física, y del grupo de los 12 salieron David Alemán y Antonio Fernández, Arismendi Rodríguez y Rodolfo Benítez a realizar maestría. Creo que casi todos en Puerto Rico, menos David Alemán, que lo hizo en Miami. Los 2 que se graduaron en el segundo grupo, ambos salieron a Puerto Rico, uno a Mayagüez y otro a Río Piedras, a realizar su maestría. Y así siguió el movimiento. Unos se iban a Rusia, otros a Puerto Rico, a los Estados Unidos, etc. A Luis Mera, bueno, después de David Alemán como director vino Luis Mera, y a él le sustituyó Plácido Gómez como director de física, y fue en esa gestión que el Laboratorio de Ciencias Nucleares se convirtió en instituto, siendo Nicolás Madé, que fue quien tuvo la idea, decano de la facultad. Y ahora ya está bueno, he hablado mucho, que venga el que sigue. Gracias.